ocasión de la columna de opinión anterior, me llegó la siguiente pregunta de parte de los usuarios del curso sobre legítima defensa. ¿Qué opinas sobre el caso del librero de España, que fue condenado por homicidio, por defender su finca, disparándole a un ladrón, a una persona que habría invadido su propiedad? ¿Crees que es justa la decisión del jurado?, me pregunta. La verdad es que yo no tenía idea del caso, pero me mandaron un TikTok con un fragmento de la declaración del acusado en el juicio y que está súper interesante, así que procedamos a escuchar con atención. Mire, y si han entrado a su casa con escopetas, rifles, pistolas, ya la cosa cambiaría, ¿no? Ya, señor fiscal. No, pero es que podría también ocurrir. Pero es que hay personas que entendemos que una casa es un hogar y ese hogar es sagrado. Y si te tocan lo sagrado, te están tocando a ti mismo, te están tocando tu alma. Para mí mi casa soy yo. Si a mí me quitan mi casa, yo ya no soy yo. Yo considero la vida de los seres vivos sagrada, pero también considero sagrada la mía. Y lo que sí le digo es que yo de mi casa no salgo corriendo. Yo no abandono mi casa. Yo no abandono mi casa y la defiendo. Prefiero morir defendiendo mi casa antes que salir huyendo y dejarla en manos de unos maleantes. Según informa un noticiario local, el jurado popular declaró a José María Lomas, un anciano de 81 años, primer punto, propietario de una histórica librería ya desaparecida, por eso se le llamaba librero, no entendía yo a qué se referían con eso. Lo declararon culpable de homicidio con dolo eventual por 7 votos a favor y 2 en contra. Básicamente lo que están diciendo con esto de el dolo eventual es que a este señor Lomas habría en el fondo salido y disparado a diestra y siniestra, siéndole indiferente si con su actuar pudiera haber resultado alguien muerto. El ex librero, dice la noticia, fue acusado de matar al intruso que se coló en su viejo y aislado caserón de campo, otro punto a destacar, durante la madrugada del 1 de agosto del 2021, imagínense todo el tiempo que lleva el caso. Eso es bastante común en países latinos, que se mueren 1000 años en dar resolución. Aquella noche, Lomas aseguró ver a una persona en su casa con una motosierra, otro punto a destacar. Este sujeto era Nelson David Ramírez, un hondureño de 35 años con múltiples antecedentes penales y hasta con recientes ingresos en una unidad psiquiátrica. Al salir y ver una sombra, según Lomas, disparó 2 veces contra él con su escopeta del calibre 12 y le mató en el acto. Poco después llamó a la policía para contarles lo que había sucedido. La familia del invasor se lamenta que el viejo librero no haya pedido perdón y que eso es señal incluso de desprecio y de odio hacia el fallecido. Y otros abogados hacían hincapié en que el hombre actuó teniendo en mente defender su casa y no su vida. Bien, este caso ha generado una enorme indignación, según veo, porque se considera que la decisión fue extremadamente injusta. Hay que tener presente que normalmente en los casos de legítima defensa que se tramitan en países de raigambre continental, como son Alemania, España, México, Argentina, Chile, suma y sigue, el requisito que más debate siempre genera suele ser el tema de la proporcionalidad. En muchos países de esta costumbre, la legítima defensa suele tener 3 requisitos fundamentales, que son que exista una agresión ilegítima, que exista la necesidad racional del medio empleado. Relacionado con el tema de proporcionalidad, no tengo el tiempo aquí para distinguir y especificar cada uno de estos términos, pero el tercer punto es falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. La famosa necesidad del medio empleado seguramente que fue en el caso de Marras lo que le jugó en contra a este anciano. Pero ¿por qué de todos modos genera tanta indignación este tema? Porque ya el sentido común nos está diciendo que algo raro está pasando, ¿no? ¿No tiene acaso derecho un viejito de 81 años que vive en una finca aislada, que se ve afectado por un tipo que invade su propiedad en altas horas de la madrugada, que lo ve entrando con una motosierra? ¿No tiene acaso derecho a defenderse? En Occidente la violencia aumenta cada día.
Latinoamérica es un hervidero de criminales y el primer mundo sufre alzas nunca antes vistas de delincuencia civil. Ante esta realidad es fundamental que el ciudadano común tenga vastos conocimientos de legítima defensa y pueda conocer cuándo y cómo el derecho lo respalda en su actuar. A través de un completo recorrido técnico mezclado con casos prácticos, los usuarios en este curso obtendrán un bagaje satisfactorio para que, sea como abogados, estudiantes, policías, militares o simples ciudadanos, cuenten con los conocimientos teóricos necesarios para comprender correctamente esta causal de justificación, ya disponible para ser adquirido en todas partes del mundo. Consulta los enlaces ubicados en la descripción de este video. Usted podría preguntarse por qué pasa esto de que uno abre un código de un país como a España, después va a Chile, después va a México y casi como que son calcados algunos temas. Bueno, eso es por razones históricas. Muchos de estos códigos simplemente copiaron lo que había de antemano. Fue muy importante en su momento el tema de las 7 partidas. Y si uno va bajando, todos los caminos siempre conducen a Roma. Si bien es cierto que el derecho romano tiene más fama en cuestiones civiles, el derecho penal, en mi opinión, está bastante subestimado en esta materia. Sobre todo en temas de legítima defensa. Si uno lee lo que sabemos, lo que quedó en los documentos de la antigua Roma occidental, se van a dar cuenta que incluso hay una disposición que prácticamente aparece como calcada para el caso de este viejito librero. Porque justamente los romanos pusieron en favor de quien se defendía estando en despoblado, de noche y más aún cuando se es anciano, privilegiarle en la legítima defensa, es decir, hacerle las cosas más fáciles, dar por sentado de que va a actuar en legítima defensa si se defiende frente a un ataque tanto a su vida como a su propiedad. Ahora, el tema de la proporcionalidad en la acción defensiva suscita controversia porque existen dos clases de personas, vamos a decirlo, frente a este requisito que es de tan antigua data. Están por un lado los que yo llamo puritanos fanáticos de la vida del delincuente. Son extremadamente minuciosos no solo en el tipo de ataque que se repele, sino que con el bien jurídico que se defiende. Para cierta clase de personas la legítima defensa solo debería aplicarse para defender la propia vida o la de terceros, pero nunca otros bienes, como por ejemplo sería la propiedad. Pero la legítima defensa no se reduce solo a defender la vida. En muchas legislaciones, incluyendo la española, estipulan claramente que es posible defender tanto la vida como otra clase de derecho, por lo que el derecho de propiedad no está excluido. Incluso más, si nos detenemos a estudiar la ley española, nos vamos a dar cuenta que incluso el Código Penal español menciona que en caso de defensa de la morada se va a reputar agresión ilegítima la entrada indebida en aquella. Evidentemente que hay un tema, que algunos dicen, no es que usted no pueda defender la propiedad, pero para defenderla no puede dar muerte a quien está afectando dicha propiedad. La proporcionalidad se dice siempre hasta el cansancio que no es matemática. Es decir, si a usted le están arrojando piedras, no significa que la única forma que tiene para defenderse sea arrojando piedras. Sería absurdo, ¿no? En el caso del librero de España, si el violador de morada andaba con una motosierra, no significa que el anciano solo debería haberse defendido empleando una motosierra. Yo no he tenido acceso a la carpeta investigativa del caso, por lo que desconozco si existía evidencia para poder demostrar el tema de la motosierra. Estamos asumiendo de que así son las cosas. Pero para lo que voy a decir a continuación, incluso eso es irrelevante. Yo soy de la opinión de que uno tiene que tener derecho a defender su casa, siempre y en todo lugar, dando muerte al delincuente. Y que esa defensa debiera entenderse siempre como proporcional. Y las razones son estas. Existió en Chile un erudito profesor de la Escuela de Derecho de la Católica, que era un abogado que además era teólogo y filósofo, que vivió a fines del siglo XIX, que se llamaba Rafael Fernández Concha. Este señor decía que era lícito defender incluso privando la vida del agresor, no solo para defender la propia vida, sino que también los bienes patrimoniales de gran importancia e incluso aquellos que, no siendo de mucho valor, son necesarios al dueño para su vida o la de su familia. Las razones yo creo que se pueden desprender de la misma afirmación de este profesor, porque en el fondo lo que está detrás de todo esto tiene que ver con que la vida del hombre civilizado es posible y se hace permanente solo en tanto que se le respete su propiedad. El hogar es algo fundamental, esencial en nuestra vida cotidiana, en nuestro diario vivir. Allí pasan muchísimas cosas, no solamente el lugar en donde vamos a llegar a descansar por las noches, es el lugar en donde en el fondo además refugiamos a nuestra familia de los peligros del exterior, donde se celebran todo tipo de festividades, etc.
no es un mero artilugio accidental en nuestro paso por la vida terrena, es algo fundamental. Y por eso es que incluso desde una perspectiva teológica, quitar la vida en defensa de la propiedad de gran importancia se fundamenta en que el hogar físico es un requisito sine qua non para la subsistencia terrena. Por eso ya los filósofos eclesiásticos del medioevo incluso advertían que matar al agresor para defender la vida y todo aquello que la sustenta es incluso un deber divino, toda vez que el orden debe prevalecer por sobre el desorden, y estamos conminados a mantener la indemnidad vital para no abandonar el puesto que Dios nos dio en la tierra. Para cerrar el punto y retornando a lo estrictamente jurídico y dejando de lado lo religioso, que yo sé que a todos los laicistas, fanáticos positivistas que detestan el derecho natural, estos argumentos les deben generar una urticaria espantosa, hay parte de la doctrina que dice que todas las circunstancias del caso concreto en legítima defensa tienen que ser consideradas. ¿Cuál es la edad de la víctima? ¿Cuáles eran sus capacidades físicas, las herramientas que tenía a mano para poder defenderse, los indicios del ataque por parte del agresor, características del agresor, el tipo de cerca o deslinde que distingue la propiedad del sitio público, etc.? A mí me parece que aquí hay que tener mucho cuidado en no sobrecargar el requisito de proporcionalidad, puesto que caemos en el peligro de terminar exigiendo cálculos absurdos a una persona que tiene segundos para poder defenderse. ¿Ok? Por lo tanto, esto tiene que hacerse con la máxima simpleza. Ninguna persona a nivel mental medio es capaz de razonar en los segundos que tiene para defenderse si cumple tales o cuales requisitos que la ley establece. Por lo tanto, la proporcionalidad no puede esgrimirse de una manera demasiado aguda, porque de lo contrario, nadie se salva. Y aparecen entonces distopías como esta española, en donde se condena por homicidio a un octogenario, que da muerte por la noche, en despoblado, a un hombre que estaba repleto de antecedentes penales, aunque eso ya no podía saberlo, pero que portaba una motosierra. O sea, podría yo estar horas hablando de los requisitos de legítima defensa, con las características específicas, pero una columna de opinión como esta, que tiene que ser acotada por los tiempos, no me lo permite. Así que si les gustaría conocer en detalle todos estos temas, los invitamos a inscribirse en nuestro programa de legítima defensa, en donde hacemos una mirada global desde diferentes legislaciones de Occidente, desde distintas doctrinas, incluso anglosajonas. Ahí abordamos también muchos casos prácticos y vamos analizando punto por punto cada uno de los requisitos y vamos identificando en qué se diferencia una legislación de otra y cómo evolucionó la legítima defensa a lo largo de la historia del derecho. Está muy interesante este programa y agradezco muchísimo la pregunta que me hicieron para crear esta columna de opinión, porque de lo contrario no habría tenido idea de la existencia de este caso. Así que un abrazo a Arturo, que fue el que me hizo esta pregunta a través del chat interno del curso de legítima defensa. Nos vemos en una próxima columna de opinión.